para hablar no de la Ciudad de Buenos Aires, sino de otras latitudes. Es que estamos con Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, el Caribe, integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del colectivo Ojo Paritario y de la red de politólogas. Muy buen día, Dolores, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buen día para vos también. Muy buen día. Bueno, contanos las novedades de la región, últimas, importantes, si bien no por ahí en términos definitorios, pero sí en la proyección que marcan, ¿no? Y cómo pesan en la actualidad. Sí, bueno, tuvimos elecciones municipales en Brasil. Este segundo semestre, si bien no es un semestre tan cargado con elecciones en la región en general en América Latina, sí es sobre todo un octubre muy cargado electoralmente para el Cono Sur, algo lo habíamos dicho. Pasadas las elecciones municipales en Brasil, que ahora vamos a hablar, ya el 27 de octubre nos encuentra con la segunda vuelta de las elecciones municipales en Brasil, elecciones regionales en Chile y elecciones primera vuelta presidenciales en Uruguay. Por lo tanto, sí es muy importante lo que pase en este octubre para definir lo que es el equilibrio, ¿no?, de fuerzas políticas en el Cono Sur. Y en el caso que vos bien marcabas, que no era definitoria en algunos aspectos, y en otros fueron las elecciones municipales en Brasil. Las elecciones municipales en Brasil tienen ciertas características interesantes para destacar. La primera, que por ser un país federal, son muchas elecciones a la vez, son 5.569 municipalidades que van a elecciones el mismo día. Esto requiere la elección tanto de los prefectos, que serían nuestros Claro. intendentes o alcaldes en otros países de la región, y los vereadores, que serían nuestros concejales. Por lo tanto, son muchas elecciones a la vez, algunas de ellas se pueden definir en primera vuelta. Las que tienen más de 200.000 habitantes tiene que sí o sí tener quien saque la mayoría. En el caso de los prefectos tienen que tener más del Ujú. 50%, por lo tanto en algunas capitales, si eso no se da, se va a la segunda vuelta, como les decía, el 27 de octubre. Otras de las características que tienen estas elecciones, que obviamente siempre y sobre todo en contextos tan polarizados como el de Brasil, sobre todo a partir, ¿no?, de la última elección, de la inhabilitación de Jair Bolsonaro para ejercer cargos públicos electivos, y obviamente el impacto que cualquier elección tiene sobre un gobierno. Por lo tanto también uno siempre mira cómo impactan estas elecciones en el gobierno de Lula. La realidad es que en general, en el caso de Brasil se dan dos cosas. La primera, que suele tender a haber una fuerte campaña vinculada a lo local. O sea, cuando uno ve las campañas electorales para estas municipales en el Brasil, uno puede destacar. La primera es que todos los candidatos necesitan orientar su voto a captar mayor electorado en el centro. Por lo tanto, sacando algunas excepciones, en general las campañas no se pegan a liderazgos nacionales. En este caso, muchos candidatos a prefeitos prefieren hacer una campaña mucho más anclada en lo local y no referenciándose con Lula o con Bolsonaro. Y el segundo punto es que la característica también de Brasil es tener, primero, una fragmentación muy fuerte del sistema de partidos. Brasil iba a esta elección con 26 partidos políticos. Por lo tanto, tenés una cantidad de partidos políticos compitiendo en la elección muy variada. El famoso centrado o centro político, que le llaman en el Brasil, tiene mucha fuerza en las elecciones municipales. En general, partidos de centro, centro derecha y derecha suelen ser fuertes en algunos territorios. Partidos como el PSD, o sea, los socialdemócratas, el partido como el MSB, que son el partido, por ejemplo, para que se dé una idea, de Michel Temer, Ujú. que incluso siendo un partido de derecha y habiendo hecho el impeachment a Dilma, apoyó a Lula en las últimas elecciones frente a Bolsonaro. Por lo tanto, hay mucho Mm. movimiento de lo que pasa en lo local a lo que pasa en lo nacional. Y obviamente la Unión, el Partido Republicano, partidos que están muy vinculados sobre todo al territorio
incluso el caso de los republicanos, muy asociado, por ejemplo, a la Iglesia Universal del Reino de Dios, pero que tienen mucha fuerza en los territorios. Por ahí, lo que uno podría ver a un primer pantallazo de lo que fueron los resultados es que en 15 de las 26 capitales regionales que iban a las elecciones va a haber segunda vuelta, o sea que no se pudo definir un candidato a prefecto en esta primera vuelta y van a ir a elecciones el 27 de octubre. Por otro lado, lo que uno podría ver, por ejemplo, si uno toma los casos de San Pablo y de Río de Janeiro, que son dos ciudades muy importantes, sobre todo por el impacto de los medios de comunicación que tiene, es que en el caso de San Pablo, uno de los candidatos que surgió como disruptivo en esta elección, muy antisistema, muy polémico, sobre todo incluso desafiando el liderazgo de Bolsonaro desde la derecha, que era Pablo Marsal, no llegó a la segunda vuelta, por lo tanto ahí se consolidó el actual prefeito Núñez, que apoyaba a Jair Bolsonaro, y Guillermo Boulos, que es el candidato que, siendo del Partido Solidario, llevaba también el apoyo del PT y principalmente de Lula muy fuerte. Por lo tanto, esos son los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta. Y en el caso de Río de Janeiro, que por ahí se ve mucho lo que tiene que ver sobre todo con lo que es el impacto de la gestión local, pudo reelegirse sin ningún tipo de problema, con una amplia diferencia de votos, Eduardo Páez, que Eduardo Páez es de uno de los partidos tradicionales y en esta ocasión iba con el apoyo de Lula, sin ser del partido, sin estar en alianza con el Partido del Trabajo, sí, de los trabajadores, sí llevaba el apoyo de Lula. Pero en el caso de cuando uno visualizaba los temas que guiaban sobre todo sus conversaciones, tenían mucho que ver con lo local, con la experiencia, con la infraestructura, con la movilidad urbana. Por lo tanto, entiendo yo que se solidifica esta idea de que las elecciones municipales, si bien obviamente una vez que suceden uno puede proyectar los apoyos o los crecimientos que tienen las distintas fuerzas políticas de cara a lo que todo el mundo está mirando, que son las elecciones presidenciales del 2026, evidentemente lo que se estaría demostrando es que también el impacto regional es muy fuerte. En el caso, por ejemplo, si uno lo quiere proyectar en votos, sí es cierto que el partido de Bolsonaro, el Partido Liberal, ha aumentado aproximadamente un 200% comparado a las elecciones municipales del 2020, y en el caso del Partido de los Trabajadores solamente aumentó un 28%. Por lo tanto, evidentemente, si uno lo quiere proyectar, hay un avance de la derecha, pero en todas sus formas, y esto me parece que es lo más interesante. No estamos hablando de que hay un triunfo de Bolsonaro, sino que hay un triunfo de distintas y fragmentadas derechas que se distribuyen en todo el país y que también se puede visualizar cuando uno ve el mapa de Brasil, sobre todo mucho en el norte, estos partidos que le decía, Unión, Republicano, PSD y MDB, están muy distribuidos, ganando capitales regionales en muchos de los estados, y obviamente eso podría implicar una mayor visión de qué puede hacer Lula a partir de estos próximos 2 años que quedan de cara a las presidenciales, pero no por el otro lado no tenemos que dejar de tener la visión de que Lula en el 2022 ya fue apoyado en las elecciones presidenciales por muchos de estos partidos. O sea, que el hecho de que el PT no haya recuperado votos en lo que es el plano municipal no implica que en una elección presidencial los votos de los electores de estos partidos fragmentados del centro y de la centro derecha puedan también apoyar a Lula. La gran incógnita, no estando Bolsonaro en capacidad de competir electoralmente, sí el hijo de Bolsonaro, aún perdiendo el candidato de Bolsonaro en la prefectura de Río de Janeiro, hizo una muy buena elección siendo el candidato más votado para los vereadores, para el consejo. La idea sería, bueno, ver si efectivamente hay una nueva instalación de una figura por parte de la derecha que pueda empezar a caminar el recorrido
del 2026. Por ahora parecería que está muy fragmentado el espectro del centro y la centro derecha. Claro, y uno siempre se atiene a la realidad que conoce, ¿no? Se puede decir que puede haber hay un antilulismo, como hay un antiperonismo, en donde jamás habría sectores, es más, aglutina sectores que hasta compiten en una primera vuelta, ¿no? ¿Existe eso o tiene capacidad de moverse el PT, la figura de Lula, atravesando esos sectores de derecha por algún lado? Porque de hecho es una alianza este gobierno también. Sí, exacto. Yo creo que eso obviamente uno tiene que verlo después en un proceso electoral, pero me parece que la experiencia del 2022 demuestra que Lula pudo transitar esa idea de que haya sectores del centro y de la centro derecha acompañando su candidatura, e incluso si uno visualiza, por ejemplo, lo que pasó esta última elección en Río de Janeiro, un candidato súper instalado, con mucha posibilidad de reelección y que termina siendo reelecto en primera vuelta, como es Eduardo Páez, le sirve, o por lo menos hace su fructo del acompañamiento de Lula. En otros momentos, quizás con la mirada que vos das, si fuese que existiese algún antilulismo, sobre todo en un distrito donde el bolsonarismo es la cuna del bolsonarismo, como es Río de Janeiro, al prefecto no le hubiese convenido vincularse tanto con el apoyo de Lula y sin embargo lo hizo. Por lo tanto, creo que eso no está, esa idea del antilulismo, que no es lo mismo que el antipetismo, Claro, porque eso también hay que marcarlo, claro. incluso en esta elección uno puede ver, por ejemplo, cosas muy novedosas. El caso, por ejemplo, de San Pablo. Algunas elecciones anteriores era impensado que el PT lleve una candidatura, por ejemplo, del PSOL, del País Solidario, y sin embargo, del Partido Solidario, perdón. Y sin embargo, en esta elección visualizaron que el que mejor medía por la instalación que ya tuvo desde hace mucho tiempo era Guillermo Boulos, habiendo sido uno de los diputados electos con más votos en el 2022. Bueno, llevaron la candidatura de Boulos y es lo que le permite hoy estar disputando una segunda vuelta. Hay muy pocas capitales donde el PT y el Partido Liberal, o sea, el PT, el Lula y Bolsonaro estarían compitiendo en una segunda vuelta, solamente hay dos. Sí, por ahí lo significativo, además de esto que yo les decía, de la cantidad de votos que crecieron cada una de las fuerzas políticas, en el caso del PT, también por estos acuerdos que se hicieron con otras fuerzas políticas, no está logrando candidato en ninguna capital regional en primera vuelta. En el caso de Bolsonaro, sí, el Partido Liberal ya se consolidó en dos capitales regionales y bueno, todavía, como les decía, falta de cara a la segunda vuelta, sobre todo en el gran bastión que es San Pablo, que veremos cómo juega, y acá también es interesante cómo juega, y sobre todo pensando en el 2026 y en el liderazgo de Bolsonaro. Recordemos que Pablo Marsal era este candidato que surgió en las redes sociales, siendo muy disruptivo, incluso que tenía condenas en la justicia por piratería de cuentas bancarias, y parecía que estaba como en un empate técnico con Núñez, que era el candidato de Bolsonaro, y con Boulos, que es el candidato de Lula, y sin embargo quedó muy por abajo, pero hay que ver ese electorado, ¿no?, de esta nueva derecha disruptiva, cómo juega en una eventual segunda vuelta, si apoya, digamos, si puede traccionar el bolsonarismo, el liderazgo y captar esos votos, o si esos votos son un poco más dispersos. Tiene que ver seguramente con muchas de las propuestas de campaña, tiene que ver seguramente con el desafío a un prefecto como el Núñez, que quiere ser reelecto frente a un candidato más novedoso, que trae sobre todo propuestas muy desde el progresismo, muy vinculado a un tema que es muy importante cuando uno visita San Pablo y visualiza la cantidad de gente en situación de calle que vive en San Pablo. Es una problemática muy concreta, y obviamente Boulos hace en su campaña un fuerte reclamo vinculado a la cuestión habitacional. Ah, se nos interrumpió ahí la comunicación con Dolores, muy interesante lo que está describiendo en base al escenario social, sobre todo ahora lo estaba desarrollando
en términos de San Pablo, una ciudad súper industrializada, en donde tienen gente que está en situación de calle o de extrema pobreza, ¿no? Los supuestos que uno clava desde acá, como decíamos mientras conversábamos con Dolores Gandulfo, es cómo atraviesa. Bueno, mi comentario iba a ser, si podemos retomar la conversación, es que en qué términos, ¿no? Las derechas podemos asimilarlas, la que vivimos hoy aquí o la denominamos así, y la que significa de cierto establishment brasilero en el que hay un fuerte poderío industrial en San Pablo, es decir, hay una burguesía nacional que no es, por lo menos en su peso específico, no digo que no la haya, pero no es entreguista y vendepatria como la que ostentamos por estas pampas. 11 de la mañana con 26 minutos, nos pudimos restablecer con Dolores, por suerte. Sí. Estabas... Recién te escuchaba hablar justo de lo que tiene que ver con la burguesía, y yo creo que también ahí hay algo muy importante vinculado a lo que puede impactar también con todos estos partidos que les decía, ¿no? Tan fragmentada la centro derecha. Y hay un tema que está muy presente en el análisis político y sobre todo en el análisis sobre el electorado en Brasil, que tiene que ver con cómo se manifiestan algunos aspectos, independientemente de las fuerzas políticas que representen. Cuando uno ve estos partidos de centro, estos partidos de centro derecha y sobre todo, bueno, el caso más específico del Partido Liberal y el Partido de los Republicanos, que obviamente tiene un fuerte conservadurismo social, creo que ahí también hay algo que trasciende a la figura de Bolsonaro, ¿no? También cómo hay ciertos valores vinculados al conservadurismo, en contra de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos del colectivo de la diversidad, que se han arraigado en ciertos electores independientemente de quién sea el liderazgo, más allá de que obviamente Bolsonaro hoy sigue traccionando. Cuando uno ve quiénes eran los liderazgos que apoyaba a Bolsonaro en cada uno de los territorios, vemos que en algunos casos ganó, en algunos casos perdió, y que tiene que ver mucho más con el impacto de lo que el partido local hacía para instalar a su candidato. Pero creo yo que lo que hay que ver de acá al 2026 tiene que ver con eso, con cómo se va conformando ese conservadurismo, esa extrema derecha que, como les decía, en esta elección coló la figura de Pablo Marsals y que obviamente no llegó en esta primera elección a poder colarse en la segunda vuelta en San Pablo, pero obviamente son figuras disruptivas que empiezan a surgir, que por algún lugar desafían el liderazgo de Jair Bolsonaro, incluso tratándose de irse un poco más hacia la derecha, pero que al mismo tiempo generan interés o generan atractivo a cierto sector del electorado. Entonces, eso me parece que es lo relevante, cómo mucho se tiene que ver más de ver qué es lo que están haciendo las fuerzas políticas o quiénes son los candidatos, cómo están funcionando los electorados con respecto a ciertas agendas que pareciera que con el paso del bolsonarismo en Brasil han quedado instaladas fuertemente en ciertos sectores y bueno, obviamente uno lo podrá ver más específicamente cómo funciona de acá a la segunda vuelta, que entiendo yo, tanto Lula como Bolsonaro, sobre todo me imagino en el caso de San Pablo, y siendo cada uno de los candidatos que va a la segunda vuelta con un apoyo fuerte de cada uno de ellos, va a ser también un desafío para Lula y para Bolsonaro ver cómo pueden ganar más de lo que pierden en esta campaña tan corta hacia la segunda vuelta en San Pablo, ¿no? ¿Y esta segunda vuelta coincide con Uruguay? Esta segunda vuelta coincide con las elecciones presidenciales en Uruguay, que son el 27 de octubre, y también coinciden con las elecciones regionales en Chile, o sea que va a ser un súper... Vas a tener un fin de movidito. Súper domingo electoral claro. En el sur, y que bueno, que como todo, hay mucha expectativa en el caso de Uruguay, si efectivamente el liderazgo que hoy pareciera tener el Frente Amplio en las encuestas puede romper con algo que es casi tradición histórica en el Uruguay, que es la segunda vuelta. Siempre
el electorado en Uruguay ha sido un electorado muy dividido entre, sobre todo en el último tiempo, entre Frente Amplio y la coalición del Partido Nacional y otras fuerzas de derecha. Pero en esta elección vamos a ver cómo juega, si es posible que el Frente Amplio gane en primera vuelta o si se va a una segunda vuelta. Y en el caso de Chile, donde incluso ya muchos de los distintos partidos están pensando no solo en estas elecciones, sino en las elecciones del próximo año presidenciales. Son elecciones muy importantes porque además de ver cómo se distribuye el poder territorial entre todas las fuerzas políticas, cómo aumenta o disminuye el poder de la derecha y sobre todo de la derecha extrema, de los republicanos, de Kast, en esta elección, también empieza a vislumbrarse las posibilidades de generar alianzas para las candidaturas del año próximo presidenciales, donde obviamente Boric está por un lado, tratando de definir su propio candidato, pero al mismo tiempo también viendo cómo articular con la concertación, con partidos que incluso son hoy parte de su gobierno, como es el Partido Socialista, el PPD, que participan activamente, incluso, por ejemplo, la jefa de gabinete de Boric, que es la ministra del Interior, es del PPD, tiene muchos socialistas en su gobierno, pero bueno, obviamente tiene que tener también una candidatura propia del Frente Amplio, que es el grupo de partidos que lo llevó a la presidencia, y que en eso también obviamente se va a definir mucho de lo que suceda en estas elecciones regionales, que además van a tener la particularidad que van a ser 2 días, sábado y domingo. Chile desde la pandemia instaló la posibilidad de hacer estas elecciones sábado y domingo, que se mantienen, por lo tanto va a ser un fin de semana muy, muy agitado también para las y los chilenos para las elecciones regionales. Y esto va más a una experiencia general y con esto te libero, salvo que quieras agregar algo. Pero el otro día escuchaba a un analista que decía cómo el concepto, la práctica del balotaje favorecía más a sectores conservadores y de centro derecha que a los movimientos nacionales populares. Si a través de tu experiencia en distintas realidades electorales en la región, podés aseverar o no eso. Bueno, la cuestión de los balotajes es algo muy interesante también para analizar, y yo creo también para actualizar, ¿no? Porque recordemos que cuando la mayoría de nuestras constituciones, sobre todo del proceso de reformas constitucionales en América Latina, se instaló en muchos de los ordenamientos jurídicos la cuestión del balotaje, tenía que ver principalmente con la legitimidad en el poder, en el acceso al poder, y que aquella fuerza política, aquel presidente, presidenta que llegue al poder, tenga, digamos, un respaldo mayor por parte de la ciudadanía, y eso le dé una mayor legitimidad y origen a la hora de gobernar, ¿no? Que eso también derivaría en mayor gobernabilidad. El problema que tiene hoy en esta nueva coyuntura de mucha polarización, la cuestión del balotaje, es que lo que uno puede ver de la experiencia es que lo que termina funcionando más es el anti alguna fuerza política a la hora de pensar en el balotaje. Entonces, en general, el balotaje no funciona como un legitimador a la positiva de quién yo voy a votar, sino como al que yo no quiero que gane. Entonces, en ese sentido, hemos visto, por ejemplo, y yo siempre pongo el caso de Ecuador, donde el anticorreísmo hizo que, por ejemplo, en el 2021, que ganó en la primera vuelta Andrés Arauz con un buen porcentaje, termine perdiendo en un balotaje y ganando Guillermo Lasso con un porcentaje muy bajo, y no solo con un porcentaje muy bajo electoral en la primera vuelta, sino con poco caudal legislativo, con muy pocos, tenía 16 miembros en la asamblea, y eso obviamente genera un nivel de fragmentación y un nivel de ingobernabilidad que, si uno tiene que seguir la recta histórica de lo que sucedió en Ecuador con el juicio político, el fuego cruzado que tuvo que llamar Lasso frente a la imposibilidad de gobernar, bueno, da cuentas un poco de esto que se viene dando y que en general termina funcionando más
como el voto hacia la negativa que el voto legitimador hacia la positiva. Entonces, en ese sentido, en estos contextos de polarización, es complejo el escenario de segundas vueltas y por eso en general yo diría que a los movimientos, y retomando el final de tu pregunta, a los movimientos nacionales y populares les resulta muy fácil ganar en primera vuelta, pero en segunda puede. La vuelta que en segunda. Entonces siempre se está intentando ver si se llega al número necesario para ganar en primera vuelta, porque prácticamente resulta imposible pensar que se pueda ganar en segunda vuelta, y esto es algo que se viene repitiendo bastante. No creo yo que sea el caso de Uruguay, porque en el caso de Uruguay, sobre todo la candidatura que resultó electa del proceso de internas en el Frente Amplio es un candidato que tiene, digamos, mucha aceptación. Primero en muchos... Ya tiene una ventaja definitiva, ¿no? Claro, tiene una aceptación en muchos departamentos de Uruguay. Recordemos que siempre el Frente Amplio ha sido muy fuerte en Montevideo y ha sido menos fuerte en los otros departamentos. El caso de Yamandu Orsi es actualmente un intendente de Canelones, o sea, es un intendente de un municipio, un departamento que también tiene mucha aceptación también de otros intendentes, y a la vez es el candidato que puede captar mayor electorado de centro dentro de lo que era la interna original del Frente Amplio. Por lo tanto, creo yo que en este caso, digamos, hay posibilidades concretas que el Frente Amplio gane tanto en primera vuelta como en segunda vuelta, pero sí es cierto que hay cierto techo que se viene dando elección tras elección de los movimientos nacionales y populares que hacen que mientras les es muy fácil acumular votos en la primera vuelta, en el escenario de que no lleguen al piso para poder ganar en primera vuelta y se pase a la segunda vuelta, es mucho más el anti-voto que el voto a la favor, y bueno, y eso es algo que por eso decía, hay una cuestión también para rever en el caso de las cuestiones vinculadas al balotaje, ¿no? Sí, si universalizamos el peronismo diríamos el voto gorila. No. Dolores, gracias por esta participación. No, gracias a ustedes, un abrazo.